Muy buenos días, ¿cómo les va? Estamos ya en la misión 3 y la clase de hoy va a consistir en replicación. Bien, hay tres características particulares sobre la replicación del ADN que son fundamentales conocer, que se trata de que la replicación es semiconservativa, es bidireccional y es discontinua o asimétrica. ¿De qué se tratan estas cosas? Empecemos por qué significa semiconservativa. Lo que significa es que como resultado de la duplicación se obtienen dos moléculas de ADN, dos dobles hélices, ambas compuestas por una hebra parental y una recientemente sintetizada. Como ven en el esquema de la derecha, tenemos las dos hebras blancas, serían las hebras originales de ADN, como si fuera de la célula, digamos, entre comillas, madre, y de esas dos se van a abrir y las nuevas hélices que están en negro van a sintetizarse a partir de una blanca cada una, ¿sí? Con lo cual, esto lo que significaría es que las dos células resultantes van a tener una hebra original y una hebra nueva, ¿de acuerdo? Por otro lado, ¿qué significa que es bidireccional? Bueno, como su nombre lo indica, lo que está implicando es que no va a haber una única dirección donde se sintetice la hebra nueva de ADN, sino que como ven en el esquema de abajo, va a haber, por un lado, una cadena que se sintetice para el lado derecho y otra para el lado izquierdo de la cadena de ADN. Y además, como están viendo, hay múltiples orígenes de replicación en las células eucariotas, ¿sí? Esto es una diferencia con procariotas que veremos en breve. Bueno, empecemos a analizar un poco cómo son las series de pasos en la replicación, ¿sí? Em, Cuando el origen de replicación, que es un segmento específico de ADN que indica dónde empezar, cuando se reconoce esta región del ADN, lo que ocurre es lo que conocemos como una burbuja de replicación, es decir, las dos hebras de ADN se separan, ¿sí? Cortan sus puentes de hidrógeno y quedan por separado en pequeñas secciones llamadas burbujas de replicación, ¿sí? No es que se separa todas las dos cadenas enteras de un tirón, sino que es como que se empieza a abrir como una burbuja o varias burbujas, mejor dicho, en células eucariotas, donde se va a empezar a poder producir la replicación, ¿sí? Y donde las burbujas de replicación se unen, digamos, a dos cadenas que todavía siguen enlazadas por puentes de hidrógeno, es lo que se llama horquilla de replicación. Esto es un poco lo que mencionaba antes, ¿sí? Como una de las primeras diferencias que podemos encontrar en la replicación eucariota y procariota es de arrastre con una diferencia que ya conocíamos, que es que las procariotas tenían un ADN circular único y bastante más corto, con lo cual tendrán un solo origen de replicación, llamado ORI-C, y la replicación se irá realizando a partir de ese único origen de replicación. En cambio, en las eucariotas hay varios orígenes de replicación porque recordemos que son ADN lineales y bastante más largos en distintas cromosomas, ¿sí? Con lo cual, o cromatina, mejor dicho. Esto lo profundizaremos más adelante en la clase respectiva, ¿sí? De cromosoma y cromatina. Pero en principio es bastante más ADN el que hay en eucariotas. Por eso un solo origen de replicación no alcanzaría y hay varios. Bueno, ¿cómo comienza esto? O sea, está bien, ya vimos que hay una burbuja de replicación, pero ¿qué más ocurre? Bueno, en principio aparece una enzima llamada primasa que va a ser la que va a sintetizar lo que se conoce como un cebador o primer en inglés, ¿sí? Un cebador es un fragmentito muy pequeño, un oligonucleótido, ¿sí? De ARN que va a dar origen a la replicación de ADN. ¿Por qué? Porque justamente la ADN polimerasa, acá representada en azul, ¿sí? Va a ser la que efectivamente realice la replicación de ADN. ¿Sí? ¿Cómo realiza la replicación? Bueno, muy similar a como habíamos visto la transcripción, solo que con nucleótidos de ADN. ¿Qué significa esto? Que va a ir viendo cuál es el nucleótido que hay enfrente y va a colocar el nucleótido complementario que corresponda. O sea, si acá en la flecha esta negra hay una timina, por ejemplo, bueno, la ADN polimerasa va a colocar un
nucleótido con adenina. Y así sucesivamente, va a ir avanzando paso a paso colocando los complementarios que correspondan. Pero lo que pasa es que la ADN polimerasa, para iniciar este proceso de replicación o de síntesis de ADN, necesita sí o sí que ya haya algo empezado. O sea, no puede empezar de cero. Necesita como pararse en una secuencia que ya esté como en doble cadena. Por eso, independientemente de si es de ADN o de ARN, ¿sí? Por este motivo es que la primasa tiene que iniciar, ¿sí? O sea, tiene que armar una primera secuencia de replicación para que entonces la ADN polimerasa pueda empezar desde algún lugar y ahí empezará la síntesis, ¿de acuerdo? Es importante esto de que la dirección de la replicación, o sea, de la síntesis, siempre es 5' 3', ¿sí? Esto también ocurría en la transcripción, aclaro. O sea, siempre la síntesis de un ácido nucleico es en esa dirección, ¿sí? No es en los dos sentidos, es en dirección 5' 3'. Bien, en el lado de enfrente ocurre lo mismo, ¿sí? Pero fíjense que va en sentido opuesto, porque como dijimos antes, si bien es bidireccional, o sea, va en ambos sentidos en el aspecto de que va de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, ese sentido siempre tiene que ser el 5' 3', ¿sí? No sé si se entienden esas dos cuestiones. Bien. Y una cosa que me olvidaba, que ya veremos en un poquito más de detalle más adelante, es que acá es donde se empieza a notar justamente esto de la discontinuidad, que era la tercera característica que habíamos relatado al principio de la clase. La discontinuidad en la replicación del ADN, lo que significa es que esta cadena que está acá arriba va a ir en forma continua porque conforme vaya avanzando, acá la horquilla de replicación va a seguir abriéndose y va a poder continuar la síntesis. En cambio, en la parte de enfrente, como tiene que ser siempre 5', 3', justamente solo puede empezar en este punto donde está la horquilla ahora. Pero cuando se abra un poquito más la horquilla, va a tener que volver a empezar y hacer otra nueva cadena. Y luego cuando se abra un poquito más va a tener que hacer otra cadena, etcétera, etcétera. Entonces va a haber pedacitos discontinuos de síntesis de ADN en la cadena que está abajo. Ahora lo veremos un poquito más. Bien, recordemos, entonces, esto es bastante importante, grábenselo, que la síntesis siempre es de 5' 3'. ¿Qué significa 5' 3'? Bueno, significa que es el 5 y el 3 refiere a los carbonos del nucleótido, ¿sí? Recordemos que el carbono 1 siempre es el carbono que está asociado a la base nitrogenada, y de ahí en adelante el carbono 2 es el que tiene un oxidrilo unido, el carbono 3 es el que se va a unir al grupo fosfato de otro nucleótido, el 4 es el que está unido a otro carbono, que es el 5, que se está unido al grupo fosfato que le corresponde a ese nucleótido, ¿sí? Entonces, que sea de 5' a 3' significa que imaginemos que este es el último nucleótido, que el que está arriba es el último nucleótido que hay, tiene libre su grupo fosfato, que es el que está asociado al carbono 5, ¿sí? Y el último carbono hasta ahora es este que estoy simbolizando, que se va a unir al próximo con esta nube amarilla, y el extremo que tiene libre es el del carbono 3. Por eso la dirección es de 5 a 3, porque si yo acá al costado escribir un 5 y abajo un 3, vemos que la dirección de arriba hacia abajo significa que está yendo de 5 hacia 3. Y cada nuevo nucleótido que se ponga se va a poner en el carbono 3 libre, ¿sí? Por eso esa es la síntesis. Y lo que vemos en esta lámina es que el nucleótido que está libre tiene 3 grupos fosfatos asociados. Cuando se cortan los dos fosfatos, ¿sí? Porque el que va a quedar es uno solo, ahí es donde se libera la energía suficiente como para justamente hacer la unión covalente entre ese nucleótido y el que estaba ya en la cadena. Bien, entonces, bueno, volvemos a insistir con esta idea, ¿sí? O sea, una vez ya iniciada la replicación, como dijimos, en este caso la cadena de arriba se va a llamar cadena líder o cadena adelantada, porque justamente es la cadena que es continua, porque simplemente esta ADN polimerasa, que es esta bola amarilla, va a seguir avanzando y va a terminar cuando se termine la cadena, ¿sí? Pero cada vez que esté avanzando va a generar un espacio vacío en la cadena de abajo, que es la cadena retrasada, en la cual vamos a tener que hacer fragmentitos. Cada uno de esos fragmentitos se llaman fragmentos de Okazaki, y justamente por este motivo, porque la cadena de abajo está
constituida en fragmentos separados, es que la llamamos la cadena retrasada, ¿sí? Finalmente, la cadena retrasada, como está formada por pedacitos que no están unidos entre sí, va a venir una nueva enzima llamada ligasa, que es la que va a unir esos pedacitos, ¿sí? Porque si no, nos va a quedar una cadena toda en forma de pedacitos y no es lo que queremos. Queremos que las dos cadenas sean continuas. Entonces, justamente cuando termine todo este proceso, va a venir la ligasa y va a unir covalentemente esos fragmentos libres. Muy bien. Y acá vemos a ADN ligasa en acción, ¿sí? O sea, cada uno de los fragmentos más o menos tiene una longitud similar y acá vemos que esta es la que se está sintetizando en este mismo momento y acá tenemos la bola esta violeta que vendría a representar la ADN ligasa ligando dos cadenas retrasadas que ya se sintetizaron hace un tiempito. Bueno, finalmente, cuando se termine todo el proceso, va a quedar un pedacito, ¿sí?, del ADN con un primer enfrente, con un cebador enfrente, que cuando se termine el proceso va a ser cortado, escindido, ¿sí? Y ahí terminará la replicación. En los procariotas, ¿sí?, hay otro tipo de ADN polimerasa, llamada la ADN polimerasa 1, pero es importante destacar que esto es en procariotas, que va a ser la encargada de eliminar ese pedacito. No es que en eucariotas no se elimine ese pedacito, sí se elimina también, pero no es la ADN polimerasa 1 la que lo realiza, sino otra ADN polimerasa que tiene otro nombre, no importa en este momento. Y acá lo que vemos es un resumen más o menos de lo que ocurre, ¿sí? Fíjense, si empezamos la burbuja de replicación, donde está esta línea negra como el origen de replicación, por un lado va a haber una cadena continua que vaya de 5' a 3', que en este caso sería la de arriba, y en el otro también va a haber una, pero que es la opuesta, ¿sí? Y en ambas cadenas también va a haber fragmentos de Okazaki que se vayan armando. Eso en función de en qué dirección se va a ir abriendo la horquilla de replicación. Muchas gracias.